Seguimos en la conversación y ahora recibimos al doctor Isidro Cisneros. Isidro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Alberto. Muy bien, gracias. ¿Y tú? También una disculpa, nos retrasamos un poco en esta plática, pero andamos a la corre y corre. Desigualdad. Sí, no te preocupes. Muy importante, además, porque yo creo que tu espacio es uno de los más privilegiados en la radio pública y privada, donde los ciudadanos encuentran reflexiones y teorías y explicaciones sobre los fenómenos sociales y políticos de nuestro tiempo. La entrevista que acabas de tener con Pablo Iglesias pues es muy ilustrativa, y en ese sentido va también nuestra colaboración del día de hoy, mi querido Alberto, que como bien se desprende de las reflexiones del profesor Iglesias, la cuestión decisiva en nuestro momento es distinguir a la izquierda y a la derecha, y en esta distinción es muy importante la opinión que nos entrega el profesor Norberto Bobbio, y por eso es que vamos a reflexionar unos minutitos sobre el tema de la desigualdad, que Adelante. es uno de los temas más relevantes del siglo XX, quizá el principal desafío político del siglo XXI, ¿no? Entonces, si tú estás de acuerdo, podemos iniciar, amigos, ¿sí? Iniciemos de una vez, Isidro, por favor. Bueno, lo primero sería definir que la desigualdad es la distribución asimétrica o desigual de los recursos, de las oportunidades, de los derechos, del poder, del prestigio o de las condiciones de vida entre individuos, grupos sociales o territorios, y que no todas las diferencias son desigualdades. Una desigualdad existe cuando esas diferencias generan ventajas o desventajas sistemáticas que afectan las posibilidades de desarrollo y participación de las personas en la sociedad. Desde la teoría política y social, la desigualdad es uno de los problemas centrales de la modernidad, porque plantea la pregunta cardinal, Alberto, sobre qué tan justa es una sociedad y cómo se distribuyen sus beneficios y cargos. Hay que mencionar que la desigualdad no es una consecuencia natural del mercado ni el resultado inevitable de diferencias de talento, esfuerzo o educación. Es, ante todo, una consecuencia de las relaciones de poder. Las desigualdades aumentan cuando determinados grupos sociales logran controlar recursos estratégicos, influir sobre las instituciones y orientar las políticas públicas en beneficio propio. Por ello, la desigualdad debe entenderse hoy en día como un fenómeno político antes que meramente económico. Es cierto que existen muchos tipos de desigualdad, las desigualdades económicas, que son las más visibles y que se refieren a las diferencias en ingresos, riqueza y propiedad. También está la desigualdad social, que se manifiesta en el acceso desigual a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social o la cultura. Está la desigualdad territorial, que se presenta cuando determinadas regiones concentran infraestructura, inversión y servicios, mientras que otras permanecen rezagadas. Asimismo, hay una desigualdad de género, étnica o cultural que afecta a los grupos históricamente discriminados y limita sus oportunidades de participación y reconocimiento. Pero en mi opinión, Alberto, la más difícil de las desigualdades es la desigualdad política, porque esta ocurre cuando ciertos grupos tienen mayor capacidad para influir en las decisiones públicas que otros actores no tienen, ¿verdad? Entonces hay muchas preguntas al respecto, y quizá la más importante es ¿por qué existe la desigualdad? Entonces aquí hay una abanico de explicaciones. Los liberales clásicos, por ejemplo, y con ellos la derecha, sostienen que parte de la desigualdad surge de las diferencias de talento, de esfuerzo o iniciativa. Por el contrario, el marxismo considera la desigualdad una consecuencia de la estructura económica y de la propiedad privada de los medios de producción.
Muchos sociólogos contemporáneos destacan el papel de las instituciones, la educación, la herencia y las relaciones de poder, y desde la izquierda se sostiene que la desigualdad es sobre todo una manifestación de la concentración del poder económico y político, y es aquí donde entra en juego la reflexión de Bobbio cuando dice que la desigualdad no significa que todas las personas sean idénticas o que tengan exactamente lo mismo, sino la cuestión fundamental es responder a esta pregunta central: igualdad entre quiénes e igualdad respecto a qué. Y la respuesta de Bobbio es igualdad ante la ley, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, además de una reducción profunda de las desigualdades materiales existentes. Por ello es que considero, Alberto, que la izquierda no puede reconstruirse únicamente alrededor de identidades culturales o demandas sectoriales, sino que debe volver a articular un proyecto capaz de enfrentar la concentración de la riqueza y del poder que caracteriza al capitalismo contemporáneo. La cuestión decisiva para distinguir a la izquierda sigue siendo la actitud frente a la desigualdad. En la era actual de la globalización financiera, combatir las desigualdades implica disputar el control de las instituciones económicas y democratizar el poder que hoy se concentra en los mercados financieros. La desigualdad no es una falla accidental del capitalismo contemporáneo, sino la expresión de la concentración del poder económico y político, y por ello la tarea histórica de la izquierda consiste en reconstruir los mecanismos democráticos capaces de limitar ese poder y garantizar condiciones más igualitarias para la sociedad. Y es así, mi querido Alberto, que es necesario seguir insistiendo, dándole elementos a las personas que nos favorecen escuchando tus frecuencias de radio, para que podamos distinguir, ¿verdad?, cuál es el papel que hoy juega la derecha, la ultraderecha y lo que yo llamo el fascismo gris que se viene configurando frente a una izquierda que ha perdido su identidad, pero que la puede volver a retomar en función de colocar en el centro nuevamente de sus preocupaciones el tema de las profundas desigualdades de nuestro tiempo, Alberto. Y es que en este escenario y en esta conversación, Isidro, las tesis de una izquierda reformista o una izquierda buena que ha estado en México, por ejemplo, presente bajo la tesis de ese fantasma que ha construido la derecha de tratar de equiparar a la izquierda con violencia, con anarquía mal entendida, con despojo, etcétera, pues tiene que volver al punto básico, como tú bien lo señalas, Isidro. Sí, y también tenemos la urgente tarea de reinterpretar a las derechas. Por ejemplo, aquí en México es un trabajo que tenemos que impulsar con mucha precisión, porque solamente así podemos explicarnos, por ejemplo, lo que sucede en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, ¿verdad?, donde es claro que hay una disputa entre un gobierno de derecha que enfatiza el orden, pero el orden policíaco, el orden de la Gestapo, el orden de nada se mueve sin mi control, justo en un contexto donde la injusticia social y el problema pues que muchos ven en lo que se conoce como el comercio popular, pues ahí se ve claramente cómo se confronta una demanda por la justicia social, el combate a las desigualdades, porque si uno revisa en los indicadores del INEGI de ocupación, empleo en México, vamos a ver que todo el tiempo van aumentando los sectores que se autoemplean en la vía pública o que trabajan de manera, digámoslo así, entre comillas, informal, porque ese concepto a mí no me gusta, es prejuicioso y discriminante, pero nos habla bien de la moderna lucha social que se está llevando a cabo, que también tiene una expresión política y cultural que se demuestra perfectamente a nivel local con lo que está pasando en esa alcaldía, Alberto. Sí, bueno, ahí ese es un ejemplo muy claro de cómo un movimiento que es prácticamente corporativo y que de pronto también se acerca a la, pues sí, al delito,
pues utiliza las banderas que requiere para poder mantener el control territorial. Y exactamente es allí también donde en el terreno tiene que tener este tipo de reflexiones. Por eso te agradezco mucho tu conversación de esta mañana, Isidro. Muchas gracias, Alberto. Te deseo un buen fin de semana y a tomar la audiencia también. Que tengas un buen fin de semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Es el doctor Isidro Cisneros, analista político.